En realidad eran fakes, eran imágenes que correspondían a actuaciones que se habían desarrollado en el Chile de Pinochet o donde... Y la policía chilena de Pinochet. Yo no sé, la verdad es que no sabemos qué le pasa a Borrell, porque algo le pasa. Ya sabíamos que de sociedad civil catalana, ya sabemos que no le gusta el proceso, pero es que las borrelladas, como le estamos llamándole, están siendo casi continuas. A ver, empezamos en plena campaña de las elecciones autonómicas. Está apoyando, digamos, a Miquel Iceta. A Miquel Iceta. Y no se le ocurre otra cosa que hablar de esa sociedad que hay que desinfectar. Hay que recoser las heridas. Es verdad, esta es una sociedad herida y hay que sanarla. Pero antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas. Porque si las cosas sin desinfectarlas se pudren. Vale, esto fue en diciembre de 2017. Saltamos a hace poco, noviembre de 2018, un episodio en el Congreso de los Diputados. Borrell, después de que le expulsan a Gabriel Rufián, pasa por delante el diputado RC, Jordi Salvador, y Borrell se inventa un escupitajo. Eso sí que era un fake. Uno de ellos se ha girado y me ha escupido. ¿Cuál de ellos? No puedo identificar, no... ¿Pero ha sido un gesto o ha visto que le han escupido? O sea, lo ha visto claramente. Vamos a ver, señoría, no voy a hacer la anatomía del escupitajo, ¿eh? O sea, no hubo escupitajo, lo vimos en las imágenes, era evidente que no hubo, pero él insistió, en vez de decir, oye, me equivoqué, y además señalaba así con el dedo. Los indios, Estados Unidos, otra vez hablando a propósito de Cataluña, de los problemas que tiene, sobre qué es una nación, los indios de Borrell. ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios. Pero aparte de eso... Claro, algo le pasa.